Bienvenidos a su podcast, La Vara Social, donde hablamos de temas de los que nadie quiere hablar. Capítulo 2. ¿Qué tal mundo? Nosotros somos Vara Social, creando este proyecto sin fines de lucro del Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales de la FES Aragón. Nosotros somos Marco, Iván, Ricardo y su servidor Arturo, y les hablaremos de los linchamientos digitales por exceso del orden político. Un tema muy interesante donde revisaremos algunos casos muy conocidos, así como nuevamente las leyes que pueden llegar a intervenir en estos, y sus consecuencias. También tendremos en cuenta el actuar de los derechos humanos y cómo la CNDH puede intervenir en este tipo de problemas. Se adentrará cómo se maneja la definición de este tema en torno al ambiente político, así como también cómo esto ha sido utilizado, por así decirlo, de una manera un poco desleal por parte de los partidos políticos con este nuevo uso de las redes sociales y la implementación de ello. Empezaremos con nuestro compañero Ricardo, que nos dará la introducción y la definición de linchamiento digital por exceso de orden político. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente día. En nuestro segundo podcast les estaré platicando acerca de los linchamientos digitales a causa de los excesos gubernamentales y políticos. Los linchamientos están estructurados en tres formas. Por una parte, exhibir el exceso del orden político, y por otra parte el abuso del orden económico, y por último el abuso del orden social. En este capítulo nos enfocaremos en los linchamientos del orden político o gubernamentales, los cuales surgen como un ordenamiento para tratar de hacer justicia, ya que el Estado carece de facultades o ya está rebasado, y la sociedad trata de autorregularse a partir del uso de esta herramienta, que son los linchamientos digitales. Este linchamiento se da cuando se está haciendo mal uso del orden que se tiene, del poder que se tiene en el ámbito administrativo o político, y la sociedad cree que es merecedora a exhibirse públicamente para desacreditar la imagen pública de un ciudadano o ente social opositor. Aunque aquí hay que tener mucho cuidado, ya que en un linchamiento tradicional, los perpetradores son personas que están alrededor del linchado, pero en el digital muchas veces no conocen al linchado, y que incluso hay empresas creadas para linchar a otras empresas, a otras personas, instituciones o gobiernos. Hace aproximadamente unos 11 años, en México surgió un fenómeno en redes sociales donde se les da el nombre de ladies y lords a aquellas personas que asumen o se creen de clase alta. Este fenómeno puede aplicar para los linchamientos del orden político, para los linchamientos del orden económico. Mi compañero Iván nos platicará un par de casos muy conocidos en donde se consuma el linchamiento digital por nepotismo y mal uso del ámbito administrativo y político. Adelante, Iván, platícanos cómo fue que se dieron estos casos. Gracias, Richard. ¿Qué tal a todos? Bien, tomaremos temas muy conocidos que nos muestran cómo la sociedad mexicana toma en sus manos la responsabilidad de justicia que el Estado no provee. En esta ocasión hablaremos de la administración y entes públicos. Bueno, me gustaría empezar con una polémica mujer apodada por la población mexicana como Lady Profeco. Todo comienza, un día viernes en un restaurante de moda en la Ciudad de México. Es un restaurante llamado Máximo Bistrot. Bueno, el sitio estaba lleno. Al desocuparse un lugar, pues los trabajadores hacen lo habitual. Pasan a la siguiente pareja de personas o el grupo de personas que estaban en la lista de espera. Pero bueno, al parecer esto no aplicaba para Andrea Benítez, que es la famosísima Lady Profeco. Esto pues hizo que estallara en cólera y remitió toda su furia a redes sociales, exponiendo el lugar como es que pésimo servicio y que no se vale tal y tal cosa, pues fundamentos no válidos. Acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el lugar donde recibe su nombre, y bueno, este organismo es el encargado de defender los derechos de los clientes. Y pues bueno, sabemos que el abuso del poder en México no es ni de cerca una práctica nueva, ya que los agentes de esta dependencia acudieron al lugar y lo clausuraron. Y pues bien, al ser un lugar bastante concurrido por celebridades, músicos, actores, pues escaló dentro de la tendencia digital, pues enseguida. Tanto que inclusive el que está a cargo de la Procuraduría, siendo papá de Lady Profeco, pues fue
llamado a declarar ante el Senado. Tanto llegó todo esto. Pero bueno, también hablaremos de un caso, no tanto de una persona física, sino de una entidad política. También es posible el linchamiento digital a una entidad. Me gustaría hablar del tema del PRI, bueno, y su linchamiento en redes sociales. Podemos llamarlo linchamiento digital a una entidad política. Si bien en los años 80 este partido político tenía la hegemonía de la gobernanza en el país, bueno, las cosas son muy diferentes en la actualidad. A la llegada de Enrique Peña Nieto, empezó por diversos factores un masivo ataque a este partido. El dirigente del PRI, hace unas cuantas semanas, Alejandro Moreno, acudió ante la ONU para denunciar el linchamiento que está viviendo su partido político. Si nos remitimos a redes sociales, podemos darnos cuenta, pues es enorme cuando arremete contra pues, un partido político, sobre todo en el caso específico el PRI. Después de la salida de Peña Nieto, no ha dejado de ser víctima de ataques y burlas, pues es esta entidad política. Tanto ha influido dentro de pues, la contienda política y la existencia del PRI, que las encuestas dadas por Mitofsky nos muestran que podrían perder la totalidad de sus estados que gobiernan en la actualidad, bueno, que son los últimos gobiernos estatales que aún administran. Así tenemos claro cómo la población no solo da su sentir en las urnas, sino que puede utilizar las redes sociales como una herramienta de linchamiento muy poderosa, tanto como para desaparecer a una institución política e irle quitando poder al nivel pues, de lo que es el PRI, un partido político de ese tamaño. Bueno, solo el tiempo pues, nos va a decir si la muerte simbólica llegará a ellos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio una frase icónica que ejemplifica el poder de las redes sociales. Bueno, bien conocida es de las benditas redes sociales. Y bueno, Marco, háblanos un poco del ámbito jurídico y qué nos dicen las leyes al respecto. Gracias, Iván. Muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchen. Como lo había mencionado, antes de pasar a mencionar qué derechos humanos se violan con este actuar, hay que hablar antes de lo que dicen las leyes, ¿no?, respecto de estos linchamientos digitales. Aclaremos que actualmente en México no hay un marco legal como tal que se aplique en cuanto a linchamientos digitales se habla. Como se ha mencionado en simples palabras, los linchamientos digitales es hacer justicia por su propia mano. El Internet y las redes sociales, han propiciado el resurgimiento del linchamiento como un mecanismo de sanción. Twitter, por ejemplo, en especial se ha convertido en la nueva picota donde se exponen a las personas y donde son juzgadas a diestra y siniestra. Todo esto comienza con la famosa viralización. Desde el punto de vista jurídico, el linchamiento tiene dos grandes problemas. El primero es el que no permite una defensa adecuada del acusado. Es imposible discutir con una turba. Por más argumentos que se tengan, siempre será abayazado por las masas. En el segundo es el exceso de la pena. Aún suponiendo que la persona sea culpable, el linchamiento conducirá necesariamente a una sanción excesiva. En el calor del momento nadie se pone a pensar si la conducta podría ser corregida o sancionada. Lo que se busca es venganza y ese deseo normalmente se traduce en un castigo desproporcional. Actualmente muchos legisladores se interesan por regular a las redes sociales. Como lo mencioné al inicio, no existe una normatividad específica para quienes provocan un linchamiento digital. No obstante, existen unos medios legales que pueden utilizarse para demandar la responsabilidad de los agresores. En la Ciudad de México tenemos la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y a la propia imagen. Esto se aplica principalmente en el Distrito Federal, cuyo objetivo es sancionar a quienes indebidamente captan y difunden la imagen de una persona con el objetivo de desprestigiar. En este caso, esta ley es relevante en especial para aquellos casos donde el material fue captado en un lugar o evento el que no se considera público. El año pasado se reformó la Ley Federal del Derecho de Autor para obligar a las redes sociales a respetar los derechos de autor que se ejercitan mediante el sistema de notificación y retirada. Cualquier persona puede enviar un aviso a las redes sociales solicitando que determinado contenido sea retirado por estar violando sus derechos sin importar si tiene una relevancia o no noticiosa, y que busque desprestigiar a una persona mediante la difusión de su imagen captada sin su consentimiento, y el derecho a su propia imagen está regulado por este cuerpo normativo. En algunos casos es posible ejercitar
el derecho a la réplica establecido en el artículo 6º constitucional, cuya ley reglamentaria deja abierta la posibilidad de realizar aclaraciones respecto a la información inexacta o falsa que le acusa del agravio. De igual forma se aplica el artículo 17 constitucional, que nos menciona que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Eso con respecto a México, pero ¿qué pasa en el ámbito internacional? En el caso de Estados Unidos, se aprobó la ley antilinchamiento Emmett Till. Contexto: Emmett Till es un adolescente negro torturado y asesinado en 1955 en el estado sureño de Mississippi, y se convirtió en el ícono de la lucha contra los derechos civiles. Esta ley prevé una pena máxima, de 30 años de prisión. Convierte el linchamiento en un crimen de odio. Para las autoridades federales, una categoría separada de los delitos penales en las que las víctimas tienen en común que han sido atacadas por su pertenencia, o real o supuesta, de un grupo racial o de una religión, o por su identidad sexual o su discapacidad. Ese suceso ha marcado un gran paso normativo ante los casos de linchamientos digitales en México. Y aún así en México aún falta trabajar más en materia de estos. Aún es muy evidente que la normatividad está por detrás del mundo digital, pero en unos años existirán nuevas reformas, y como el surgimiento de nuevas leyes. Ahora pasamos con Arturo, que nos hablará de los derechos humanos que se violan y de cómo la CNDH interviene en estos casos. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Bueno, como lo mencionamos en el podcast anterior, varios derechos humanos aquí pueden llegar a ser violados, como son el derecho a la privacidad y el respeto, e inclusive pueden ser utilizados como arma de doble filo, como es la libertad de expresión, para perpetuar estos actos. Sin embargo, hablando desde ese tema, viene siendo un tema muy especial debido a la importancia que asume la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta es una institución autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no va con el gobierno federal, y es aquí la importancia de esto. Como ya lo sabemos, el encargado de hacer la ley aquí en el país es justamente el Poder Ejecutivo. ¿Pero qué pasa con los políticos? Bueno, pues muchas veces muchos de ellos cuentan con conectes, o lo ya muy famoso conocido en nuestro país como las palancas. Estas, al existir en su mismo ambiente de trabajo, es muy común ver cómo se echan la mano y llega a existir impunidad. La CNDH está dividida en 6 visitadurías, y entre ellas se encuentra la segunda visitaduría, que es la importante en este tema. Esa es la que se encarga de las quejas correspondientes a la administración pública federal y entidades administrativas. Tiene entre sus funciones dar protección a los derechos humanos, así como dar seguimiento a las presuntas violaciones a los mismos. Todo esto a través de un programa llamado Programa General de Quejas, en el que se investigan estas omisiones por parte de las autoridades administrativas de carácter general. Y en los casos que es posible dar la solución, la aplica y también da propuestas de conciliaciones a dichos delitos. Y por otro lado, también existe otro programa que conoce y decide en última instancia las inconformidades que se presentan respecto a los acuerdos y recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Esto en las entidades federativas, claro está. Todo esto se aborda y se discute en el programa llamado Programa de Inconformidades. Y bueno, estos son algunos de los programas con los que cuenta la CNDH en nuestro país para atender los temas, y como lo dije en un principio, es de suma importancia, ya que en ellos recae vigilar y asegurarse de que exista el respeto a los derechos humanos. Volviendo un poco comentado en un inicio, es muy importante recalcar lo de la impunidad, ya que esto, provocado muchas veces por el tráfico de influencias, afecta de una manera muy importante a la sociedad, esto provocando que las mismas personas, al no encontrar respuesta por parte de las autoridades, se abstenga de denunciar, cosa que al contrario de beneficiar, pues perjudica de manera directa el comportamiento de nosotros en la sociedad. Por eso es muy importante tener conciencia sobre estos actos y de la misma manera efectuar lo que son las denuncias, para de tal manera poder erradicar este problema poco a poco que nos ha ido afectando a través de los años. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros somos Bala Social y nos vemos en el siguiente podcast, donde hablaremos de los linchamientos digitales por exceso de poder económico. Hasta luego. Esta es una producción que responde a un proyecto social sin fines de lucro del Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación PMP, doctora Yolanda Angelina Altamirano Sánchez, especialista Viridiana Olalde Ocampo, asesoría técnica Nilce Zárate González
y realización Arturo Yair Alcaraz Espino, Ricardo Ramos Javier, Marco Antonio Reyes Fierro e Iván Alfredo Hernández Ávila.